pero sí me gustaría empezar con una frase, no es el título, pero fue una frase que fue el lema de la Reforma, creo que muchos la sabemos. Y bueno, esta frase está en latín, post tenebrae lux, y en español quiere decir después de las tinieblas, la luz. Y esta frase se originó, hermanos, como el lema de la Reforma protestante del siglo XVI. Y esta reforma buscaba restaurar el verdadero evangelio de Jesucristo y liberar a la iglesia de los abusos y la corrupción de los papistas romanos. Han pasado más de 500 años cuando en víspera de la fiesta de Todos los Santos, que se celebra el 31 de octubre, esa misma fecha, 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Esas tesis, escritas en latín, no tenían el propósito de crear una conmoción religiosa, pero resultó ser el inicio de la Reforma protestante. Martín Lutero condenaba la venta de indulgencias que se llevaba a cabo por hombres como Juan Tetzel, un hombre, hermanos, que no tenía escrúpulos, un hombre que al fin de promover su mercadería hacía aseveraciones escandalosas. Así, por ejemplo, Tetzel y sus subalternos pretendían que la indulgencia vendía al pecador. La indulgencia que vendían al pecador lo dejaba más limpio, dicen ellos, que el bautismo. Ellos decían que la indulgencia lo dejaba más limpios que Adán antes de caer en el pecado original. Ellos decían que la cruz que ellos llevaban, la cruz de las indulgencias, tenía tanto poder como la cruz de Cristo. Y que en caso de que tú compraras o de que la persona comprara una indulgencia para un pariente difunto, tan pronto como la moneda sonara en el cofre, el alma del difunto iba a salir del purgatorio. Pero Martín Lutero, al ver esas cosas, no se quedó callado. Lutero, que era un monje, escribió en alguna de sus tesis lo siguiente: si es verdad que el Papa tiene poder para sacar las almas del purgatorio, ha de utilizar ese poder no por razones tan triviales como la necesidad de fondos para construir una iglesia, sino sencillamente por amor, y ha de hacerlo gratuitamente. Tesis 82. También dijo: y lo cierto es que el Papa debería dar de su propio dinero a los pobres, de quienes los vendedores de las indulgencias lo exprimen, aunque tuviera que vender la Basílica de San Pedro. Tesis 51. Martín Lutero no era, como verás, para nada sutil, y en poco tiempo las 95 tesis de Lutero circularon por toda Alemania. 4 años después de que clavara sus 95 tesis, Lutero fue llamado a compadecer en la dieta de Worms. Eso quiere decir una reunión, una dieta es una reunión, el miércoles 17 de abril de 1521. Esta asamblea imperial compuesta por los príncipes, esta era una asamblea imperial que estaba compuesta por los príncipes del Sacro Imperio Germánico. Esa noche, a Lutero se le pidió que se retractara de 41 de sus tesis. Bajo presión, Lutero solicitó 24 horas más para pensar y meditar. Al día siguiente, el jueves 18 de abril, Lutero compareció ante el tribunal, ahora con una mayor audiencia, y Lutero dio una amplia respuesta en alemán, pero luego se le pidió que hablara en latín. También se le pidió que su respuesta fuera una respuesta simple. La pregunta era: ¿repudia usted o no sus libros y las cosas escritas en ellos? Esa fue la pregunta que se le hizo a Martín Lutero, y la respuesta de Martín fue: yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. A menos que sea convencido por el testimonio de las Sagradas Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios,
y no puedo ni quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Esa fue la respuesta que dio Martín Lutero a esa audiencia. Y de esta manera fue como Martín Lutero dio el principio de sola escritura. Cuando Lutero habló de que su conciencia era prisionera de la palabra de Dios, estaba haciendo referencia a algo que es muy importante, y es que no podemos obligar a la conciencia de otra persona a no ser por la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios ata la conciencia de los hombres. Y me gustaría empezar con el primer punto de la enseñanza de esta tarde, hermanos. La palabra está sobre nuestras tradiciones. Y la pregunta es, ¿tradición o Biblia? Eso fue, hermanos, básicamente uno de los puntos que Martín Lutero defendió. ¿Qué era más importante, la tradición o la Biblia? No sé si sepas, pero la Iglesia Católica tiene 3 pilares en los que ellos creen. Son los 3 pilares de la liturgia católica. La Sagrada Escritura es el primer pilar que ellos tienen, supuestamente. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Ese es el primer pilar que ellos tienen. Pero no es el único pilar que ellos tienen, o que ellos tenían desde aquel entonces. El segundo pilar es la tradición. Así pues, hermanos, mantengámonos firmes y conservemos las tradiciones que hayan aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. 2 Tesalonicenses 2:15. El tercer pilar que ellos tienen es el magisterio. Pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Esos son los 3 pilares que componen, hermanos, lo que es la liturgia católica. El problema es que agregar algo más a la Escritura hace que la Escritura termine sometida siempre a lo que agregamos. Sea la tradición, sea el magisterio, sean escritos de supuestas profetisas, como en el caso de los adventistas, sea el libro del Mormón, como en el caso de los mormones, o sea alguna otra cosa. Si algo le agregas a la Escritura termina siendo esclava de eso que agregues, porque entonces la Escritura ya no puede ser lo primordial. Solo la palabra de Dios, hermano, tiene la autoridad para obligar a la conciencia, no las tradiciones. Solo la palabra de Dios tiene la autoridad para obligar a la conciencia, no las tradiciones religiosas. En el tiempo de Martín Lutero, las personas hacían no lo que decía la palabra de Dios, sino lo que dictaba la tradición. Es así que las personas viajaban a Roma para visitar las supuestas reliquias supuestamente cristianas. Lo hacían para recibir el perdón de sus pecados. Obviamente no era gratuito. Cada reliquia tenía un costo por poderla ver, y algunas de las indulgencias que se vendían incluían también algo de penitencia, pero sobre todo era el dinero, hermanos. Así que ese era lo que estaba pasando en el tiempo de Martín Lutero. Tal vez algunos han leído su historia, otros han visto una película biográfica acerca de su vida. Y en esa historia o en esas películas se puede ver cómo Martín Lutero mismo le tocó viajar a Roma y ver todos los abusos que cometían a las personas, aprovechándose de la necesidad, aprovechándose aún de la desesperación que tenían algunas personas por poder encontrar de parte de Dios el perdón. Lo mismo pasaba en los tiempos de Jesucristo, hermanos. Porque cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Jesús mismo tuvo que denunciar a los religiosos de su época. Lo podemos leer en el libro de Marcos, porque Marcos 7, del 7 al 9 dice, su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios, pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo, ustedes
esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. ¿Qué pasaba, hermanos, en la época de Jesucristo? Bueno, los fariseos habían encontrado sutilmente la manera de violar la ley de Dios. Y en ese capítulo que acabo de leer, Jesucristo menciona cómo ellos evadían el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, porque ellos decían que lo que ellos tenían era corbal. Y si ustedes saben, la ley del corbal decía que era algo consagrado al templo, consagrado a Dios, pero ese algo que consagraban podía ser utilizado mientras la persona vivía. De esa manera, un hijo podía decirle a su padre, mira, yo te pudiera ayudar, pero no tengo con qué ayudarte porque todo lo que tengo ya lo consagré al templo. Así como esto, hacían muchas otras artimañas, hermanos, para poder invalidar la ley de Dios. Y se basaban más en sus tradiciones que en la palabra de Dios. Por supuesto, Jesucristo, al ver todo eso, no reaccionó bien. Y al igual que lo hizo 1500 años después, Jesucristo también denunció el haber quitado la palabra de Dios del centro y haber puesto en la centralidad las tradiciones. Hermanos, no podemos negar que hay muchas cosas en todas las denominaciones que corresponden a tradiciones, aunque no sean antibíblicas. Pero no podemos enseñar que esas tradiciones sean un estándar para todos, porque solo la palabra de Dios es un estándar que tiene la autoridad. Por ejemplo, nosotros nos reunimos los días jueves a orar. Esa es una tradición de la iglesia, orar los días jueves. No el orar lo manda la Biblia, pero el orar los días jueves es una tradición y no es una mala tradición. Pero si quisiéramos, la pudiéramos cambiar de día. Un hermano me comentaba, ¿por qué no oramos una semana en nuestras casas, reunidos como familia, un jueves, y al siguiente jueves en la iglesia? ¿Se podría hacer? Sí, se podría hacer, porque no viola ni atenta contra un mandato bíblico. Es una tradición de iglesia. Hay iglesias que oran los jueves, hay iglesias que oran los miércoles, hay iglesias que celebran la cena del Señor una vez al mes. Hay otras que la celebran tal vez más distante. El mandato es celebrar. Ahora, no debemos de tener cuidado, hermanos, de cuidarnos también de las malas tradiciones. Por ejemplo, una tradición que es mala es el venerar imágenes, el colocar ofrenda para el Día de Muertos. Esas tradiciones van en contra de lo que la palabra de Dios dice. Algunos otros grupos religiosos tienen tradiciones, por ejemplo, que dicen que tomar café es pecado. Otros dicen que celebrar cumpleaños es pecado. Otros dicen que comer puerco es pecado. Otros dicen que donar sangre es pecado. Otros dicen que hacer honores a la bandera es pecado. Y ahí hay un gran etcétera. El problema es que esas cosas no lo dice la Biblia. Y el mayor problema es que las personas que creen eso quieren imponer esa verdad sobre todas las personas. De ahí que ellos dicen, si tú no haces lo que yo hago, entonces tú no vas a ser salvo. Tal como lo dicen las personas adventistas, ¿no? Ellos dicen, si todo el que venera el domingo es el anticristo, o el domingo es el anticristo. Bueno, el que no guarde el día de reposo no va a ser salvo, vaya al infierno. Tampoco lo dice la palabra. Hermanos, se acerca la Navidad y puedes tener la tradición de tener un árbol de Navidad. Pero lo puedes poner, tienes libertad, pero no puedes condenar a alguien que no lo ponga. Ni a viceversa. El que no lo ponga no puede condenar a alguien que lo ponga. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos manda a poner árbol de Navidad, tampoco no nos manda a no ponerlo. Aquí debo de entender que la palabra de Dios está sobre la tradición y hay libertad de conciencia para poner árbol o no ponerlo. Es necesario que conozcas las Escrituras y que sepas que lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. No en base a lo que piensas, sino en base a la palabra de Dios.
Y aquí me gustaría recordarles aquella fábula que fue dicha, no me acuerdo por qué hermano, hace algún tiempo, pero esa fábula ejemplifica el peligro de hacer las cosas solamente por hacer, sin el entendimiento correcto. La fábula de los monos, la escalera y los plátanos. Y esta fábula dice así: un grupo de científicos encerró a 5 monos en una jaula, en cuyo centro colocaron una escalera y sobre ella un montón de plátanos. Cuando uno de los monos subía a la escalera para agarrar los plátanos, los científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre los que quedaban en el suelo. Pasado algún tiempo, los monos aprendieron la relación entre la escalera y el agua, de modo que cuando el mono iba a subir la escalera, los otros lo molían a palos. Después de haberse repetido varias veces la experiencia, ningún mono osaba subir la escalera a pesar de la tentación de los plátanos. Entonces los científicos sustituyeron a uno de los monos por otro nuevo. Lo primero que hizo el mono novato al ver los plátanos fue subir la escalera. Los otros rápidamente le bajaron y le pegaron antes de que saliera el agua fría sobre ellos. Después de algunas palizas, el nuevo integrante del grupo nunca más quiso subir por la escalera. Un segundo mono fue sustituido y ocurrió lo mismo con el que entró en su lugar. El primer sustituido participó con especial entusiasmo de la paliza al nuevo. Un tercero fue cambiado y se repitió el suceso. El cuarto y finalmente el quinto de los monos originales fueron sustituidos también por otros nuevos. Los científicos se quedaron con un grupo de 5 monos que, a pesar de que no habían recibido nunca una ducha de agua fría, continuaban golpeando a aquel que intentaba llegar hasta los plátanos. Si fuera posible preguntar a alguno de ellos por qué pegaban con tanto ímpetu al que subía por los plátanos, con certeza esta sería la respuesta: no lo sé. Aquí las cosas siempre han sido así. Hermanos, es peligroso guiarnos solamente por las tradiciones. Si nuestros hijos no entienden el Evangelio, todo lo que hacemos para ellos son solo tradiciones. Puede ser que por esa razón algunos de nuestros hijos, al paso del tiempo, quieran ya no seguir congregándose, porque no entendían por qué lo hacían. Así que nuestros hijos pueden terminar siendo como estos monitos, imitando sin saber por qué hacemos las cosas. Y voy a dar solamente un ejemplo de algo que hacemos y que muchas veces no lo entienden, y es lo que acabamos de celebrar hoy, la Cena del Señor. ¿Por qué celebramos la Cena del Señor? Porque la Biblia lo manda. Pero aún así es importante que cada semana los que pasemos a meditar en el tiempo del pan, hablemos de la importancia de la Cena del Señor como un recordatorio de la muerte expiatoria de Cristo. Es importante explicar que el pan es el símbolo que simboliza el cuerpo y el jugo de la vid, la sangre, que se ha derramado por perdón de nuestros pecados. Nuestros hijos tienen que entender que era necesario el derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Y así como la uva es estrujada para poder obtener el jugo, también Cristo tenía que ser estrujado por el Padre para poder así ser nosotros limpios de nuestros pecados. Si no entendemos todo esto, entonces no vamos a entender el por qué el pan y por qué el jugo. ¿Sabes? El hermano R.C. Sproul le decía a sus estudiantes que no había preguntas tontas, hasta que un día uno de sus estudiantes le preguntó: ¿por qué no se celebra la Cena del Señor con refresco y sándwiches? El hermano dijo: esa era una pregunta tonta. La respuesta es porque Jesucristo ordenó que fuera pan y vino, no refresco y sándwiches. Entonces, hermanos, debemos de aprender a distinguir entre tradiciones y una orden bíblica, porque no todas las tradiciones son malas, pero al final siguen siendo tradiciones y forman tradiciones o formas de nuestra iglesia local. Por lo tanto, hermanos, Jesús no nos mandó a celebrar el nacimiento o su nacimiento, pero tampoco nos prohíbe celebrar su nacimiento, pero sí nos ordenó celebrar la Cena del Señor y recordar que dio su vida por nuestros pecados. Puedes ver la importancia de enseñar por qué hacemos lo que hacemos en base a la Biblia.
Y no solamente decir, aquí las cosas siempre han sido así. Esa fue una muy mala respuesta. Cuando alguien te pregunta por qué hacen así las cosas, no respondas, aquí las cosas siempre han sido así. Tiene que haber una razón bíblica por lo que lo hacemos, o un sustento por lo que lo hacemos. Lutero dijo, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Nosotros también debemos de tener cautiva nuestra conciencia por la palabra de Dios. No podemos elegir qué sí o qué no hacer. Nosotros debemos someternos a la palabra de Dios y no a la palabra, nosotros debemos someternos a la palabra de Dios y no someter nosotros a la palabra de Dios. ¿Sí entienden? Muchas personas someten la palabra de Dios para que la palabra de Dios diga lo que ellos quieren. Pedro dijo en 2 de Pedro 3:16, algunos de sus comentarios hablando de lo que Pablo decía son difíciles de entender y los ignorantes e inestables han transcriversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resulta en su propia destrucción. Es posible torcer la palabra de Dios a nuestra conveniencia, hermanos. Pero nosotros debemos someternos a la palabra de Dios y no la palabra de Dios a nosotros. Recuerda que las Escrituras no son un asunto de interpretación personal. No se trata de ver qué entiendes tú o qué entiende la otra persona. Pedro también dijo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna persona debería decir, para mí, esta porción de las Escrituras significa esto, y otra decir, bueno, para mí es esto, quizá completamente contrario, y ambas personas pensar que ambas opiniones son correctas, porque no es un asunto, hermano, de interpretación personal. Las aplicaciones pueden variar, pero el texto debe significar lo que significó a la audiencia original. Por ejemplo, algunos dicen que la salvación se pierde y otros vemos en la Escritura que la salvación no se pierde. Ambos no pueden tener razón. Uno tiene que estar equivocado. Lo mismo pasa con el Apocalipsis. Cuando se pregunta pasar o no pasar la tribulación, unos dicen que sí, otros dicen que no. Los dos no pueden tener razón. Uno de los dos tiene que estar equivocado. Pero no pueden tener los dos razones, hermanos. Así que hay temas que la Biblia no trata. Y cuando alguien llegue y te pregunte qué hacer en cierta circunstancia, si no hay un pasaje de la Biblia que aborde ese tema, es mejor ser honesto y decir, la Biblia no dice nada respecto a eso que estás preguntando. No caigamos en la tentación de torcer el versículo para que diga lo que nosotros queremos que diga. Es mejor decir, en tu lugar, yo haría esto. Y lo mismo pasa a la inversa, porque si la Biblia dice que algo es pecado, entonces eso es pecado, hermanos. No debo de torcer la Biblia para que diga lo contrario. Tal vez a algún hombre le gustaría usar ropa de mujer, pero la Biblia dice que el hombre no debe usar ropa de mujer, sino de hombre. Entonces, si la Biblia no dice, o si la Biblia dice que no, entonces es no. Y si no lo prohíbe, ahí está nuestra conciencia y la conciencia de los hermanos. Y aquí entraríamos en otro tema, pero el tema de hoy es solamente la Escritura. Por eso, hermanos, es de suma importancia entender bien lo que la palabra de Dios dice e interpretar cada pasaje a la luz de toda la Biblia. ¿Por qué es importante las Escrituras? Las Escrituras proveen de una revelación, las Escrituras provienen de una revelación divina, hermanos. Si una persona de una tribu, de una isla apartada de la civilización, encontrara una cámara en la playa, por sí solo no podría saber lo que es o cómo funciona. Mucho menos sabría quién la inventó. Tampoco podría saber si la persona que la inventó es una persona alegre o enojona, si es un hombre o es una mujer, si es casado o soltero. Para que esa persona supiera todos los datos acerca del inventor de aquella cámara,
tendría que conocer al inventor de la cámara. De la misma manera, hermanos, era necesario que Dios nos diera las Escrituras para que supiéramos quién era Dios, qué le agrada y qué no. Según de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. El hombre no decidió tener la revelación de Dios, ni se la pidió a Dios, o la descubrió en su sabiduría. La revelación que tenemos hoy en la naturaleza, en lo que podemos ver en la creación y en las Escrituras, es el fruto de la voluntad divina que tiene autoridad para demandar de nosotros sometimiento, hermanos. Dios se quiso revelar a sí mismo y también por eso mandó a su Hijo Jesús para que pudiéramos conocerlo para que nosotros pudiéramos conocer cómo es el Padre. Hoy podemos conocer a Cristo solo a través de la Escritura y algún día lo conoceremos en persona, pero mientras ese momento llegue, hermanos, solo tenemos la palabra de Dios. Recuerda, hermanos, las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Recuerda que la Biblia no es un buffet donde tú eliges solo lo que te gusta y lo que no te gusta lo puedes pasar por alto. Pedro nos dijo en 2 de Pedro 1:21, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De la misma manera que no es sano, hermanos, para nuestro cuerpo el comer solo hot dogs o papas fritas o refresco, tampoco es bueno para nuestras almas solo leer algunas porciones de la Escritura. Por ejemplo, libertad en Cristo, el perdón inagotable de Dios o el amor incondicional de Dios, porque es cierto que tenemos libertad en Cristo, pero está subordinada por los mandamientos de la Biblia, nuestra conciencia y la conciencia del hermano. Es verdad que Dios perdona nuestros pecados, pero es necesario un verdadero arrepentimiento para que Dios nos pueda perdonar. En algunos casos es necesario pedir perdón a nuestro prójimo y en otros casos es necesario restituir los daños que hicimos. Es verdad que Dios nos ama incondicionalmente, pero solo a sus hijos. Y los que no son hijos de Dios no son amados por Dios. Y los que son hijos de Dios van a vivir para agradar a su Padre. Recuerda que el Hijo honra al Padre. Así que toda la Escritura es inspirada por Dios y toda es útil para nuestra vida. La Biblia es la palabra de Dios y nosotros debemos de estar dispuestos a someternos a ellas, a toda ella, hermanos, no solamente a ciertas porciones. Solo la Escritura fue el grito de batalla de la Reforma del siglo XVI. Y ese grito debe de sonar otra vez, pero esta vez en medio de una iglesia evangélica que ha perdido la centralidad de la palabra. Que la palabra vuelva al lugar que le corresponde en nuestras vidas, hermanos. Pasaron ya 500 años de la Reforma, tal vez algunos digan hace falta otra reforma, pero sobre todo, hermanos, en nuestra vida personal. En nuestra vida personal que la palabra sea lo más importante. Recuerda, hermanos, la palabra no de interpretación privada. Recuerda que la palabra está sobre nuestras tradiciones. Recuerda que lo que la Biblia prohíbe no lo debemos de hacer. Recuerda, hermano, también que no podemos escoger lo que nosotros nos gusta más de la palabra de Dios. Toda es para nuestro bien. Y bueno, hermanos, esa fue la exposición de esta mañana. Ya se agotó el tiempo, ya. Y vamos a orar, hermanos, ponte de pie.